si el problema no eres tú, sino que ves demasiado? Ves lo que otros no ven, sientes lo que otros ignoran, te haces preguntas que incomodan, y por eso no encajas. No es que estés roto, es que estás despierto en un mundo que vive dormido. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que ocurre cuando tu conciencia supera el molde y el sistema te responde con silencio, exclusión o burla. Vamos a hablar del dolor de ver con claridad, del precio de pensar por uno mismo y de por qué, quizás, eso sea lo más valiente que puedas hacer hoy. El peso de ver demasiado. La mayoría de las personas no piensan, repiten, imitan, siguen el ruido. Pero tú no. Tú te preguntas por qué. ¿Por qué todos corren hacia lo mismo? ¿Por qué nadie se detiene a pensar? ¿Por qué me siento desconectado aunque esté rodeado de gente? Ver demasiado no es una virtud aceptada. Es una carga silenciosa. Porque cuando ves, ya no puedes desver. Cuando despiertas, ya no puedes volver a dormir. Te das cuenta de las contradicciones, de las mentiras institucionalizadas, de lo absurdo de la rutina, de lo artificial del éxito, y cuanto más ves, más solo te sientes. La filosofía del desajuste. Nietzsche escribió: y aquellos que fueron vistos bailando, fueron considerados locos por quienes no podían oír la música. La sociedad siempre ha castigado al que ve diferente, al que piensa demasiado, al que no encaja. ¿Recuerdas a Kafka? Vivía entre dos mundos, el que existía y el que él veía detrás del telón. Schopenhauer decía que cuanto más clara era tu conciencia, más sufrías. Porque veías el vacío, donde otros veían sentido. Simone Weil habló del exilio del lúcido, del que ve la injusticia en lo normal, del que ya no puede vivir sin cuestionar. El filósofo no es quien sabe muchas cosas, es quien no deja de hacerse preguntas, y por eso muchas veces vive aislado. El mundo moderno está optimizado para la obediencia, no para la reflexión, no para la duda, y mucho menos para la conciencia crítica. Desde que naces te dicen qué pensar, qué estudiar, qué perseguir, qué soñar, no encajar, no es raro, es inevitable, cuando tu mente no cabe en un molde. La escuela premia la memoria, no la inteligencia. El trabajo premia la sumisión, no la creatividad. La sociedad premia la apariencia, no la verdad. Y tú lo ves. Tú sientes que hay algo profundamente mal. Y lo peor, no puedes dejar de verlo. Es como vivir en una habitación iluminada mientras todos duermen. El silencio te abruma. La claridad te aísla. Mientras otros celebran, tú te preguntas, ¿qué estamos haciendo? Los que no encajan cambian el mundo. Van Gogh no encajó. Tesla no encajó. Kafka no encajó. Alan Watts fue ignorado por las universidades. Emily Dickinson escribió sola durante décadas. Pessoa murió sin fama. Sócrates fue condenado por hacer demasiadas preguntas. ¿Ves el patrón? Los que no encajan, muchas veces, son los que ven el mundo con más nitidez. Pero ver no basta. Ver duele. Y sin embargo, esos son los que empujan la historia hacia adelante. Porque la evolución no viene del centro, viene de los márgenes. Los locos, los incomprendidos, los rebeldes silenciosos, los que ven más allá del sistema. No porque sean mejores, sino porque se atrevieron a ver y a no mirar hacia otro lado. Pero hay algo más. El dolor de ver no es solo una carga, es también una semilla, la semilla de la autenticidad, la semilla del cambio. El mundo te empuja a encajar, a seguir el camino de los demás, a ser parte de una corriente que no te representa. Pero cuando te resistes a esa presión, cuando te permites pensar por ti mismo, cuando te atreves a ver más allá de lo evidente, lo que el sistema te ofrece es silencio, burla, rechazo. Pero ese rechazo, esa incomodidad, no es un fracaso, es una señal de que estás mirando lo que otros no se atreven a mirar. Y al final, es justamente eso lo que te convierte en un agente de cambio. Porque las ideas más poderosas, las que transforman sociedades y construyen futuros, nacen del desajuste. Son ideas que no encajan, que incomodan, que rompen con la norma. Y es esa incomodidad la que poco a poco va tomando forma, va calando en otros, hasta que un día el sistema ya no puede ignorarlas. El precio de la claridad es alto. Vivir despierto en un mundo dormido duele. Pero el dolor de ver es la prueba de que estás tocando algo profundo, algo real. Y tal vez, solo tal vez,
Eso es lo que hace falta hoy en día. Un despertar colectivo. Un despertar que nos impulse a cuestionar, a ver, a sentir lo que otros no se atreven a ver. Un despertar que no se limite a unos pocos, sino que se convierta en una fuerza capaz de transformar el centro, de mover los márgenes, de desafiar lo establecido. Porque los que no encajan, los que son vistos como locos, incomprendidos, aislados, son los que tienen la capacidad de cambiar el curso de la historia. Y quizá, al final, ese es el propósito de estar despierto. No solo ver la verdad, sino tener el coraje de vivirla, sin importar el precio. Porque no basta con ver, ni con entender. El verdadero acto de rebeldía es vivir despierto. Es ser fiel a tu verdad en un mundo que vende mentiras. Es sostener tu voz cuando todo alrededor grita lo contrario. Es elegir la conciencia, aunque duela, porque si tú ves lo que otros no, si tú sientes lo que otros esquivan, entonces no estás roto. Estás llamado a encender la chispa, a romper el molde, a recordarles a otros que hay otra forma de vivir. No te escondas, no te minimices, no te apagues para encajar en una habitación oscura. Sigue siendo la luz incómoda, la pregunta sin respuesta, la voz que no se calla. Porque cuando uno despierta, incomoda. Pero cuando muchos despiertan, cambian el mundo. El que busca, fácilmente puede perderse a sí mismo. Toda soledad es culpa, dice la multitud. Y durante mucho tiempo, tú también fuiste parte de la multitud. La voz de la masa aún resuena en ti. Y cuando digas, ya no tengo una conciencia en común con vosotros, sabrás lo que es el miedo y el dolor de separarse. Aún mirarás hacia atrás cuando debas avanzar. Aún sentirás nostalgia del calor del rebaño, aún sabiendo que su calor es prisión. Pero el camino del que despierta no es cómodo. Es un sendero de montaña, solitario, frío, donde cada paso te confronta con lo que eres y con lo que ya no puedes volver a ser. El que busca su propia verdad debe aprender a vivir con el eco de sus propios pensamientos, con la ausencia de aplausos, con el silencio profundo del mundo. Porque solo en ese silencio nace la autenticidad. Y tal vez ahí esté el verdadero valor, no en encajar, sino en sostener tu verdad, incluso cuando duela. Así que si tú también sientes que no encajas, no estás solo. Somos más, somos legión, y estamos despertando. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, si te hizo sentir un poco más acompañado en tu forma de ver el mundo, compártelo. Quizá alguien más necesita escucharlo hoy. Y si quieres seguir explorando estas ideas, suscríbete. Aquí no repetimos lo de siempre. Aquí pensamos, sentimos, despertamos, juntos.